Llegamos ahora al capítulo 21. En el capítulo 21, los primeros 22 versículos, vamos a ver 3 señales respecto a Israel. 3 señales, y después veremos 3 parábolas también relacionadas con Israel. Así, capítulo 21, 3 señales, 3 parábolas. Primera señal, la presentación del rey. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y aquí Mateo cita una vez más a Zacarías, al Antiguo Testamento, ahora Zacarías 9:9. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna. Hay una expresión que Zacarías coloca que Mateo no registra, que dice justo y salvador, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta historia es maravillosa, ¿no es cierto? Podemos imaginar a ese hombre, el dueño del pollino, de pronto, de dentro de su casa, ve que 2 hombres están desatando el lana y se la están llevando. Al Señor le interesaba el pollino porque el Señor iba a ir montado sobre el pollino, pero pretender tomar un pollino y que le siga era algo imposible. La madre del pollino, que era un animal de carga ya acostumbrado a trabajar y domesticado, bueno, tomaron las riendas y se dejaba llevar, y en consecuencia el pollino iba atrás mansamente siguiendo a su madre. Pero imaginemos a este hombre. De pronto ven que se están llevando el asna. Los 2, mamá y el hijo. ¿Qué están haciendo? Fíjense lo que le dice el Señor. Si alguien nos dijera algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. El hombre necesitaba escuchar solamente una expresión: el Señor lo necesita. Debería ser así en cada aspecto de nuestra vida. Pensemos un poco en nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. A veces oramos por la obra misionera, pero parece que en nuestras oraciones estamos diciendo: Señor, lleva obreros a la obra, pero no de mi hogar, no mi hijo. Señor, no puedo pensar en mi hijo pasando necesidades, tal vez frío, tal vez hambre, no mi hijo. Y el Señor está diciendo: lo necesito. Este hombre nos da un gran ejemplo. Bastó escuchar que el Señor lo necesitaba, y me imagino diciendo: está bien, perfecto. No sabía que era para él. Si el Señor lo necesita, que lo lleven. Y yo me imagino el orgullo de ese hombre diciendo: sobre mi pollino, sobre este pollino, el Señor Jesús entró. Y yo pude ofrecerle mi pollino para que él entrara a Jerusalén. Usó algo mío. Ahora, para mí esto tiene mucho valor, y así sucede. Cuando Dios toma algo en sus manos, le da un nuevo valor. Entonces este ejemplo del hombre, del dueño de estos animales, es muy, muy importante. Hay algo que si el Señor te lo pide, decís: no, eso no estoy dispuesto, Señor. Si hay algo así, hay algo que está fuera de lugar en tus prioridades. Y no debe ser así. Hay que corregir ese aspecto, esas cosas. Muy bien. Entonces, de esa forma se está cumpliendo la profecía del capítulo 9 de Zacarías. Entonces dice versículo 6, y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. El Señor va a entrar a la ciudad de Jerusalén. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino,
y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Ahora fíjense el cuadro. Aquí tenemos un pollino, nunca nadie lo montó. De hecho, montar un pollino es más complicado que un asno, es más complicado que montar un caballo, posiblemente, por lo terco que son. Ahora, nadie había montado a ese animal. Y la gente adelante va y corta ramas de los árboles, la tira adelante, se saca los mantos y los tira en el piso para que el animal vaya pisando, y el animalito va caminando. Y la gente iba adelante y la gente que iba detrás clamaba diciendo, Hosanna, que significa salva ahora, Hosanna el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Aclaman al Señor. Y aquí quizás es una lección muy linda para pensar. ¿Por qué ese animalito podía seguir caminando pese a todo lo que había delante suyo, el griterío, el alboroto, las cosas que se movían y que caían delante suyo? Porque el Señor había tomado las riendas. A veces nuestras vidas son tremendas tempestades internas y lo que necesitamos siempre es que el Señor tenga en sus manos las riendas de nuestra vida. La rienda de nuestra vida, así como antes pensábamos en el cuadro del pollino entregado por el dueño. Lo necesita, aquí está. Aquí pensamos algo parecido. Toda nuestra vida en las manos del Señor, nuestras decisiones, nuestra voluntad, el Señor guiando nuestra vida. Y Él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? El Señor cumple la profecía, pero la realidad es que la gente no lo está recibiendo como debería haberle recibido. Porque observen ustedes, y la gente decía, versículo 11, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Le dieron una gran bienvenida, una gran recepción a Jesús en Jerusalén, llegando a Jerusalén, pero no como el Hijo de David, no como el Mesías profetizado, sino como el profeta que venía de Nazaret, la región de Galilea. Así que es una recepción no del todo correcta, no del todo correcta. Segunda señal, vemos en la purificación del templo. Dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Claro, tienen que pensar que muchas veces los peregrinos que llegaban ahí para las diversas celebraciones, las diversas fiestas de Jehová, algunos venían de muy lejos, obviamente no podían venir con los animalitos que iban a ofrecer en las ofrendas, entonces necesitaban comprar algún animal. La cuestión que ahí se había establecido en el templo un mercado primero, fíjense, de los cambistas, claro, porque traían sus monedas de sus países de origen, de las regiones de donde venían, entonces necesitaban cambiar para tener el dinero que se usaba en Jerusalén y después de eso comprar, así que había todo un sistema comercial establecido alrededor del templo. Y él les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí el Señor va a citar, hacer referencia al hacer esta expresión a dos pasajes del Antiguo Testamento. El primero en Isaías capítulo 56, Isaías 56, versículo 7. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Pero también, fíjense, Jeremías 7:11, donde dice el Señor, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Así que de estos dos versículos forma esta expresión. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó.
Así que el Señor actúa de una forma no usual, porque lo vemos ahí, imagínense, volcando las mesas, liberando a los animales que estaban ahí atados, un lío para todos ellos. Estaba muy con una ira santa, molesto porque la casa de oración se había transformado en un mercado. Pero los principales sacerdotes y escribas, dice el versículo 15, después de haber visto los milagros de sanidad, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Ellos estaban esperando que el Señor les corrigiese, que dijera, no muchachos, no digan eso tiene que ver con el Mesías. No, oye lo que yo dije. Jesús dijo, sí, nunca leísteis. Y ahora va a citar el Salmo 8, de la boca de los niños y de los que amaban perfeccionaste la alabanza. ¿No han leído nunca eso? Eso es lo que está pasando, son alabanzas. El Señor acepta las alabanzas, el reconocimiento de ellos. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Betania está del otro lado del Monte de los Olivos, en un lugar bastante cerca. Caminando en poco tiempo se podía llegar allí. Ahí es el lugar donde estaban sus amigos, Lázaro, María y Marta. Y entonces el Señor se va a dirigir allí. Así que 3 señales. La primera, la presentación del rey, la entrada triunfal en Jerusalén. La segunda señal, la purificación del templo. Y en tercer lugar, la maldición de la higuera. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto en la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El Señor maldice la higuera y la higuera se seca. ¿Por qué hizo esto el Señor? El Señor tenía tantas ganas de comer higo y se enojó porque no había higos. No. Ahí hay una figura de Israel. Israel, con todo lo que el Señor había hecho en los últimos años en medio de ellos. Cuando llegaba el momento de producir el fruto, no hubo ningún fruto, no pasó nada en relación a él, en cuanto a Israel, más que rechazo. Entonces aquí, la maldición de la higuera secándose porque no tenía fruto, es un cuadro del juicio que vendría sobre la nación de Israel, a causa de su rechazo. Obviamente aquí, en cuanto al hecho de lo que el Señor habla de, dijera un monte quítate, échate en el mar, no está diciendo el Señor que tenemos que buscar ese tipo de señales. Lo que está diciendo el Señor que debemos tener fe y que nuestras oraciones deben ser productos de la fe. El Señor responde las oraciones. Llegamos ahora a la segunda parte del capítulo, donde tenemos 3 parábolas respecto a Israel. La primera es la parábola de los 2 hijos, versículos 23 al 32. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Pero acuérdense que ya habían pasado el tiempo de los diálogos. ¿Quién es mi madre y mis hermanas? Mi madre, mi hermana, mi hermana. ¿Quién es mi familia? El que hace la voluntad de mi Padre. El Señor había cortado relaciones con Israel a causa de su rechazo. Le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. El Señor les contesta con una pregunta que ellos no van a poder responder. Si me la contestáis, dice, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos va a decir, ¿por qué no lo creyeron? Pero si decimos de los hombres, el pueblo nos mata. Tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces tuvieron que responder al Señor y le dijeron, no sabemos. Entonces
yo también le dijo, entonces él también le dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Su pregunta no era para tratar de discernir, tratar de descubrir, tratar de entender, de creer, era para atacarle, y aquí el Señor con estas preguntas corta todo diálogo. La parábola de los dos hijos, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Por supuesto, el primero. Él había dicho, no voy a ir. Pero después lo pensó y fue. El segundo dijo, sí, voy a ir, sí, voy. Pero después no le importó, después se distrajo, encontró otras cosas más importantes para hacer y no fue. Obviamente el primero hizo la voluntad del Padre. Aquí el Señor está mostrando que así sucedió en Israel. Los líderes de la nación que estaban siempre con el nombre de Dios y la voluntad de Dios y la ley de Dios, hablaban, pero aunque dijeron sí, después fue no. Y en cambio, cita acá a publicanos y rameras, es decir, las personas más despreciadas por los fariseos, por su vida disipada, su vida pecaminosa. Ellos, al escuchar el mensaje de Juan, el bautismo de arrepentimiento, más tarde las palabras y los mensajes del Señor, ellos creyeron. Sus vidas fueron transformadas. Pero los otros, aunque vieron todo esto, no creyeron. No os arrepentisteis después para creerla. Así que entonces tenemos la primera de las parábolas, la de los dos hijos. La segunda parábola comienza del versículo 33 hasta el fin del capítulo, y es la parábola de los inquilinos malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respecto a mi hijo. En Marcos utiliza la palabra amado, a mi hijo amado. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y su respuesta fue, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Claro, era lo que lógicamente iba a pasar, sacar los que estaban y poner a otros que fueran buenos mayordomos, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste de las Escrituras? Y aquí una vez más aparece el Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El fracaso de Israel. El fracaso de Israel que abre la puerta a los gentiles. Así que 3 parábolas respecto a Israel. Primer parábola, los dos hijos. Segunda parábola, los inquilinos malvados. La tercera parábola se encuentra en el comienzo del capítulo 22 y vamos a considerarla en el próximo video.